Muchas gracias y bienvenidos. Mario, gracias por tu presencia. Gracias a ti, Rafa. Pues gracias a todos ustedes por venir. Y bueno, voy a contarles un poco el resultado de las investigaciones que se han hecho tanto yo como otras personas en los últimos años sobre la figura de Jane Clifford. Me gustaría empezar con esta primera diapositiva, que es la noticia que sale en el periódico El Clamor Público del sábado 3 de enero de 1863. Se la voy a leer por si hay dificultades en leer la diapositiva. Dice lo siguiente: en la noche del jueves, a las 11:30, falleció el distinguido fotógrafo don Carlos Clifford, después de algunos meses de enfermedad. Hoy, a las 2 de la tarde, serán conducidos sus despojos mortales al cementerio, desde su casa, calle Isabel la Católica, número 12. El señor Clifford ha dejado por herencia notables fotografías a su inconsolable esposa, dignísima señora que no sólo estaba identificada con su suerte, sino que tomaba una parte activa en sus trabajos, y deja también un recuerdo duradero a sus numerosos amigos que sabían apreciarle por el mérito que como artista le distinguía y por las demás prendas que le adornaban. Bien, pues con esta noticia aparecida en este periódico se cierra una de las etapas más brillantes de la fotografía española del siglo XIX, la que protagonizó Charles Clifford, un fotógrafo de origen británico del que se tienen las primeras noticias de su estancia en España hacia 1850. Entre sus trabajos se encuentran algunas de las empresas fotográficas más destacadas de la segunda mitad del siglo XIX, como la construcción del Canal de Isabel II, la reforma de la Plaza de la Puerta del Sol en Madrid o la documentación de los viajes de Isabel II por España. Se puede decir que sin estos trabajos nuestro conocimiento de la historia del siglo XIX español sería diferente y más limitada. Sobre su vida y trabajos hay abundantes escritos, aunque quedan todavía muchos aspectos por investigar y seguramente por descubrir. Sin embargo, con estas palabras, lo que intentaré es aportar alguna información a lo que sucedió con su estudio después de su muerte. La noticia que encabeza este escrito nos da una información muy útil a este propósito, y es la referencia a su esposa Jane Clifford como colaboradora, cuando señala que tomaba una parte activa en sus trabajos. El hecho de que aparezca esta información en la esquela nos lleva a pensar que se pone de una forma intencionada, para decir que el estudio tendrá una continuidad en la persona de su esposa. Este hecho no es infrecuente. Conocemos otros casos en que la esposa continúa la labor del marido, apareciendo la marca comercial Viuda de, o en este caso de Jane Clifford con el nombre del marido, como antes de su muerte, sin más añadidos. Esta segunda posibilidad es la que podemos ver en las pocas fotografías que sabemos que salieron de su estudio. Sobre la formación y habilidad de Jane como fotógrafa hay un dato importante, relativamente reciente, que avalaría su capacidad, y es que en 1856 tanto Charles como Jane Clifford se hicieron miembros de la Sociedad Francesa de Fotografía, siendo, y este es un dato curioso ahora que estamos siempre con quién es el primero, quién ha sido el primero, siendo Jane la primera mujer en ser admitida en esta prestigiosa sociedad fotográfica. Bien, quería darles una visión un poco general del contexto de las mujeres fotógrafas, centrándome un poco en Inglaterra, que es de donde procede Jane Clifford. Una de ellas podría ser Constance Fox Talbot. Era la mujer de Fox Talbot, es el inventor de la fotografía en Inglaterra a través del negativo, que sería el procedimiento que luego tendría éxito, a diferencia del procedimiento de Daguerre, con el daguerrotipo, que era un positivo directo y por tanto pieza única. No había posibilidad de repetir esa imagen infinidad de veces como podía ser a través del negativo de papel que inventó Fox Talbot. Otro ejemplo podría ser de mujer fotógrafa pionera, Anna Atkins. Hace cianotipos junto con su maestro John Herschel, que es el que inventa la técnica del cianotipo.
En este sentido, aquí sería destacable de que es una mujer que se preocupa por el mundo científico. Esa es la cualidad del tipo de fotografías que hace ella. Caroline Emily Neville, junto con dos hermanas, presenta fotografías en la exposición de la Royal Photographic Society de 1854. Es interesante el dato de las dos hermanas porque lo que encontramos un poco como constante entre las primeras mujeres fotógrafas es que llegan a la fotografía a través de un ambiente familiar, como esposas de fotógrafos, hijas de fotógrafos o hermanas de fotógrafos. Otro ejemplo, este ya muy destacado, que seguramente conocerán ustedes, es de Julia Margaret Cameron. Empieza a fotografiar en 1863, ya con una edad avanzada, 48 años, y en este caso su orientación a la hora de hacer las fotografías es una orientación de carácter artístico. A ver esto. Un momento. Sale aquí, se ve bien. Bien. La siguiente fotógrafa, también dentro de una línea de composiciones artísticas, es Clementina Howardin. Abre su estudio en su casa, en Londres, en 1862, y es premiada en las exposiciones de la Royal Photographic Society del 62 y 63. Les estoy poniendo las fechas porque hay una confluencia de fechas muy curiosa, porque las fotografías que vamos a ver que hizo Jane Clifford las hizo en el año 1863. Fíjense cómo esas fechas, casualidad o no, pero se está repitiendo entre algunas de las fotógrafas que estamos viendo. Como ejemplo de fotógrafa de esa época en España sería Luisa Esperón. Estaba casada con Antonio Ludovisi, que era de origen italiano, y abrieron un estudio con la marca comercial Ludovisi y su señora, fotógrafos romanos. En este caso muere Antonio Ludovisi en 1875 y su mujer no sigue con el estudio. Se lo venden a otro fotógrafo que se llamaba Mayra, que pocos años después también fallece, y es su mujer la que continúa con el estudio con el nombre de Viuda de Mayra. Bien. Cuando muere su marido, sabemos que como trabajo a realizar más inmediato que tiene que hacer Jane Clifford es la conclusión del conjunto de fotografías que narran visualmente el viaje de Isabel II a Andalucía y Murcia. En diciembre de 1862, es decir, un poquito antes de fallecer, Clifford ya había recibido 8.000 reales y en marzo de 1863, fallecido Clifford, Charles presenta a Jane una factura de más de 101.000 reales. También en el ámbito internacional, ese mismo año, Jane presenta 25 vistas de España a la Sociedad Francesa de Fotografía a nombre de su marido. No podemos suponer que esas fotografías ya fuesen suyas, sino que ella sigue trabajando con las fotografías del marido. Aquí tenemos un ejemplo de dos de las fotografías del viaje de Isabel II a Andalucía, una vista de Córdoba y otra vista de Granada. Es interesante el contextualizar el trabajo de Jane Clifford dentro de lo que fueron los proyectos editoriales de difusión de patrimonio artístico de la época. Desde la invasión francesa, a comienzos del XIX, España empieza a suscitar un renovado interés en Europa que nace del esplendor de su pasado y de la relativa falta de información sobre sus asuntos durante el XVIII. En relación con lo que nos ocupa, es interesante destacar que es durante este periodo decimonónico cuando nace también el sentimiento de que son los extranjeros los que investigan y difunden nuestro patrimonio artístico, gracias a la falta de interés de los propios españoles. Entonces, estos proyectos de difusión del patrimonio vienen un poco a suplir estas carencias, esto que se ve como carencias, efectivamente. En respuesta a esto, y desde el punto de vista editorial, hay empresas que intentan subsanar esta situación, como fue, en primer lugar, la creación en 1825 del Real Establecimiento Litográfico,
cuya finalidad era dar a conocer a través de la litografía de los cuadros de la colección real. Lo primero que se intenta difundir son imágenes de los cuadros, de las pinturas. El sistema elegido fue uno muy frecuente en la época, consistente en la publicación de unos cuadernillos de salida periódica que se vendían sobre todo por suscripción y en donde la estampa estaba acompañada por un texto con una explicación sobre el cuadro y el autor. Este sistema lo veremos en las siguientes publicaciones del Tesoro de la Escultura, del Tesoro del Delfín, este mismo sistema de publicaciones por suscripción y con cuadernillos donde hay textos explicativos. Año más tarde sale, entre 1852 y 1851, vamos a ver, esto que aparece aquí, que es la publicación Monumentos Arquitectónicos de España. Está también editada por cuadernillos y las suscripciones, además de los suscriptores, los compradores podían ir en Madrid a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero también lo podían hacer en Londres y París, yendo a las direcciones de dos corresponsales nombrados al efecto. Esto ya da una idea de la voluntad de difusión internacional de estas imágenes. Este proyecto editorial está considerado como uno de los mayores del arte gráfico europeo durante el siglo XIX y será un referente para las publicaciones posteriores relacionadas con el patrimonio arquitectónico español, contexto en el que Jane Clifford intentó comercializar las fotografías de su marido editadas en una publicación que se llamó Álbum Monumental de España. Vamos a ver aquí estas dos fotografías. Como bien dice el anuncio de su defunción, que da una cantidad de datos enorme, Jane Clifford recibe como herencia un conjunto de negativos de su marido que ella, efectivamente, pocos meses después comercializará. Entre otras cosas, pues sacando copias de esos negativos para componer el álbum monumental de España. Bien. De acuerdo con los anuncios de la época, esta nueva publicación, ilustrada esta vez con fotografías, es la primera. Empezó a ver la luz a primeros de noviembre de 1863, terminándose en abril del 68, pocos meses antes del destronamiento de Isabel II y el inicio de una época convulsa en la política española. Constaba de 4 tomos con 59 fotografías de Clifford cada uno, donde las reproducciones que figurarán en primer término serán las del difunto señor Clifford, siguiéndoles otras de nuestros artistas más reputados. Se han identificado también algunas fotografías de Lauren y de otros fotógrafos de la época. Como editores figuran en el primer tomo José Sala y Sardá y Francisco Muñoz Ruiz, a los que veremos más adelante en otras empresas editoriales. Bien. Nos vamos a centrar ahora un poco en el tesoro de la escultura. Otra publicación. Lo que pasa es que para esto pues, tenemos que avanzar un poco en los años, retrasarnos un poco, y en vez del año 1863 nos iremos al 1862, en que se inicia la publicación del Tesoro de la Escultura, que tendrá una importante repercusión en el trabajo de Jane Clifford. El 18 de julio aparece en el Periódico de España la noticia de que el ministro de Fomento, Marqués de la Vega Armijo, buscará recursos extraordinarios para subvencionar la preciosa publicación titulada El Tesoro de la Escultura, en que, reproduciendo por la fotografía lo mejor que encierra el Museo Real, hacen los aventajados jóvenes don Manuel Osorio y José Sala un verdadero servicio a las artes y libran a nuestra patria de la nota deshonrosa que le imponen los extranjeros, teniendo ellos que dar a conocer nuestras riquezas artísticas y literarias por no hacerlo como debieran los españoles, bien por desidia o bien por culpa del gobierno. Es interesante el ver, lo digo un poco como curiosidad, el perfil biográfico de Antonio Aguilar Correa, Marqués de la Vega de Armijo. Fue un político influyente, de signo liberal, que ocupó el cargo de ministro de Fomento entre los años 1862 y 63. Participó junto con Francisco Serrano en la preparación de la Revolución de 1868,
que llevaría al exilio a la reina Isabel II. Y en la restauración monárquica también tuvo un papel relevante, siendo en distintas ocasiones ministro de Estado, presidente del Congreso, así como presidente del Consejo de Ministros. Bien, para poder hacer estas fotografías, Sala y Sardá dirigió una instancia al Museo del Prado para que se le permita reproducir en fotografía las obras de escultura que existen en el Real Establecimiento. La condición que le pone Federico de Madrazo, que era el director en ese momento, es que no sea necesario remover del sitio que ocupan dichos objetos, lo cual sería siempre costoso y expuesto a roturas. Esto es una constante en todas las peticiones que se hacen para fotografiar tanto esculturas como cuadros. Aquí vemos dos figuras, dos ilustraciones. La primera es la fotografía de un grabado. Es extraño ver en el Tesoro de la Escultura que una de las imágenes es la reproducción de un grabado. Además, eso va en contra de las intenciones de esta publicación, porque lo que quería era dar una imagen real y cierta de las esculturas, no a través de reproducciones. Además, es que esta figura ni siquiera es una escultura que está en el Museo del Prado. Sin embargo, pertenece a un conjunto de esculturas del Prado muy importante, que son las musas, que vienen de la colección de Cristina de Suecia. Yo entiendo que quisieron poner a las musas en la colección del Tesoro de la Escultura, que hubo dificultades en hacer fotografías de algunas esculturas, en este caso Thalía, y que las suplieron con este grabado. Sin embargo, al cabo de un año, año y pico, parece que tuvieron oportunidad de fotografiar mejor esta escultura, y es la imagen que vemos a la derecha. Esta imagen, esta nueva imagen de Thalía, ya se incluye dentro del quinto tomo. Bien. Aquí vemos también un conjunto de imágenes que corresponden al Tesoro de la Escultura. Hemos visto esculturas romanas, pero bueno, también hay esculturas renacentistas, como el busto de Leonora de Pompeyo y León Leoni. Hay escultura del 19, como el busto de Rafael, y luego hay un conjunto de vistas exteriores de fuentes de la Granja, pero esas son una minoría dentro de la edición del Tesoro de la Escultura. Bien. La idea era difundir los fondos fundamentalmente del Real Museo de Escultura, aunque también incluye fotografías de la Academia de San Fernando. Y en el último tomo también se incluirían las fotografías del Tesoro del Delfín, que es las que están en la exposición. Este proyecto del Tesoro de la Escultura se puede decir que supone el primer y más extenso trabajo hecho en España de documentación sistemática de obras de arte a través de la fotografía. Anteriormente no había un conjunto de fotografías con un tema monográfico como en la escultura. La razón de haber elegido la escultura nos lo dicen los editores en la introducción del primer tomo, señalando lo poco difundida que está la escultura, por ser patrimonio, según dice en ellos, por ser patrimonio exclusivo de los museos, que no ha tenido hasta ahora en España otra manifestación. Había habido interés por la pintura, hemos visto las series del Real Establecimiento Fotográfico, pero a la escultura no se le había prestado atención hasta este momento. Se puede añadir a esto que la fotografía de escultura tenía una ventaja respecto a la fotografía de pinturas, y es que no tenía la dificultad de los brillos de los barnices que tienen las pinturas, que creaba muchos quebraderos de cabeza a los pintores. A los fotógrafos, aunque ambas fotografías, pintura y escultura, compartían la necesidad de una iluminación adecuada. Siempre había una lucha con la iluminación. Bien, el que el Tesoro de la Escultura se publicase en estos años nos habla del sentido de la oportunidad de sus promotores, ya que coincide con la publicación
de una obra del arqueólogo alemán Emil Hübner, titulada Las esculturas antiguas en Madrid. Emil Hübner está considerado como el fundador de la arqueología moderna española. Vino a la península en 1860, comisionado por el gobierno de Prusia para recoger datos de inscripciones latinas. Publicó este libro y esta publicación se considera como su trabajo más importante. Publicó otros, por supuesto, donde se recogen datos no solo de esculturas, sino también de objetos de alfarería, mosaicos, cristales y bronces. La procedencia de la mayoría de las esculturas que estudia Hübner son las del Real Museo. Esta publicación se la considera como el primer catálogo científico de la escultura clásica del Museo del Prado, considerada ya entonces como una de las más importantes de Europa. Entre paréntesis les puedo dar el dato de que el Museo del Prado, aparte de pinturas, tiene una colección de más de 1000 esculturas, que no es pequeña. Hasta los años 40-50 del pasado siglo, siglo XX, esta obra era la referencia básica para la escultura romana en España. A comienzos de la publicación del Tesoro de la Escultura también entra dentro de la idea de que a comienzos de la década de 1860 hay en España una expansión en el estudio de la antigüedad que culmina con la creación del Museo Arqueológico Nacional y de los museos provinciales. Federico de Madrazo y su hermano Pedro, que a la sazón era director de la Real Academia de la Historia, y todo el mundo académico acogió con entusiasmo la publicación del libro de Hübner. Hübner quería que su libro se publicase en español. Se publicó en alemán, pero no se tradujo al español hasta pasados 146 años. En el 2008 es cuando se traduce este libro básico sobre la escultura del Museo del Prado, se traduce al español. El libro de Hübner lleva solamente como ilustración un grabado, que es una cabeza de Cicerón. Entonces los periódicos y revistas de la época se hacen eco de la falta de ilustraciones del libro, indicando lo útil que sería, además de su publicación en español, el que fuese acompañado de numerosas ilustraciones que hiciesen más comprensible y patente muchas cosas. A ese problema viene a solucionar el Tesoro de la Escultura. Hasta entonces las esculturas de la colección real se habían difundido por medio de dibujos y grabados que, en opinión de Hübner, y excluyendo quizás los dibujos del cuaderno de Agello, dejaban mucho que desear. También los periódicos de la época señalaban que las esculturas en el Museo del Prado no solo se hallan mezcladas en batiburrillo, las obras antiguas y las modernas, las buenas y las malas, sino que las modernas y las malas se hallan casi siempre ocupando los puestos de preferencia, los de más luz y el mejor punto de vista, mientras que las obras mejores y más dignas de estudio se hallan en su mayor parte arrinconadas y colocadas de tal modo en sombra que ni dejan estudiarse. Hablábamos de la dificultad el por qué no habían puesto fotografías de algunas de las musas. Yo apuntaba la posibilidad de falta de luz. Los periódicos de la época vienen a decir que las más antiguas, las que podrían ser más interesantes, tenían este problema de iluminación. Quizás sea por eso el que muchas esculturas del Tesoro de la Escultura aparecen sin mucho contraste, con un poco de veladura, evidenciando una falta de luz clara. Y ahora vamos a pasar a describir un poco las piezas originales que Jane Clifford fotografió, que son las del Tesoro del Delfín. Esto que estamos viendo es la instalación actual del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado. Es una instalación muy reciente, no lleva, yo creo, un poco más de un año. Y del Tesoro del Delfín se puede decir que es un conjunto de vasos, copas, jarras y otros objetos suntuarios hechos, la mayoría de ellos, durante los siglos XVI y XVII en talleres milaneses. Para su fabricación se utilizaron materiales raros y costosos, cristal de roca, ágatas, lapislázuli,
con guarniciones hechas de oro, esmaltes, engastadas con perlas, diamantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras preciosas y semipreciosas. Las piezas fueron traídas a España por Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón, como herencia de su padre Luis, delfín de Francia, hijo de Luis XIV y heredero del trono francés, que falleció antes de que su padre, por lo que nunca llegó a reinar. Tanto Luis XIV como su hijo el delfín coleccionaron estos objetos, formando dos colecciones diferentes que rivalizaron con la paradigmática colección de los Medici. El valor en la época era extraordinario, llegando a estar el delfín en apuros económicos por su afán de acrecentar la colección. El interés por estos objetos está basado en una belleza evidente, la rareza de los materiales empleados, muchos de ellos llegados de lugares muy lejanos, llegados de Oriente, de África, y también en la habilidad y dificultad del trabajo realizado, que suponía importantes alardes técnicos. Todo esto contribuía a que las piezas se considerasen como signos de poder y magnificencia, a lo que se añadían ideas que venían desde la antigüedad por la que mediante las cuales a ciertos materiales se les adjudicaban propiedades mágicas o profilácticas. A la muerte del delfín, su colección constaba de un total de 698 piezas, sobrepasando a la de su padre. Al pasar la colección del delfín a manos de su padre, hace una selección para entregársela a su nieto Felipe V, vendiéndose el resto de piezas para pagar las deudas que tenía el delfín. Entre las elegidas para que vinieran a España se encontraba un importante conjunto de piezas de cristal de roca, numerosas en la colección de Luis XIV, por lo que éste decide quedarse con las piezas hechas con otros materiales. En total, Felipe V recibió 169 piezas, cumpliéndose el deseo de Luis XIV de que pasaran a constituir un tesoro dinástico para la nueva monarquía española. De hecho, ahora mismo el núcleo fuerte más interesante de la colección del Tesoro del Delfín son las piezas hechas con este material, con cristal de roca. Al llegar a España, el tesoro es depositado en el Palacio de la Granja, lo que le salvó de su destrucción en el incendio que arrasó el Alcázar de los Austrias en 1755. En 1776, Carlos III olvida el valor artístico que puedan tener y, teniendo en cuenta el aspecto gemológico y naturalista de las piezas, las envía al Real Gabinete de Historia Natural. Es el origen del actual Museo de Ciencias Naturales. En 1813, con la invasión francesa, las tropas se las llevan a París y se llevan a París las que consideraban más valor y, muy importante para la conservación de las piezas, se las llevan sin la protección de los estuches, lo que hace que cuando las devuelvan en 1815 se hayan perdido 12 vasos y el resto venga con importantes deterioros. En 1836 se ven de nuevo como objetos artísticos y la reina gobernadora María Cristina las envía al Real Museo de Pintura y Escultura. Para terminar con el itinerario de vicisitudes, por llamarlo de alguna manera, por las que ha pasado el tesoro, hay que decir que en 1918 se produce una serie continuada de hurtos por parte de uno de los empleados del museo, lo que trae consigo la pérdida de 11 vasos y el deterioro de 35 de ellos. Más tarde, en 1937, el tesoro es trasladado a Suiza junto con otras obras del Museo del Prado, volviendo a Madrid en 1939 con algunas pérdidas en uno de los vasos. Actualmente, de las 169 piezas heredadas por Felipe V, quedan 120, quedando con pérdidas casi todas ellas tienen alguna pérdida. Una de las características que diferencian la colección del Prado de otras colecciones similares es que es la única que conserva sus estuches originales que estamos viendo aquí, muchos de ellos hechos para el Gran Delfín a finales del XVII, pero también hay algunos que pudieran ser originales del siglo XVI. Una vez expuesto al público el tesoro, Madrazo, seguramente satisfecho, le hace en 1968 un pequeño homenaje a una de las piezas más significativas del conjunto, que se consideraba en aquellos años como obra de Benvenuto Cellini, que es el salero de ónice con sirena de oro. La pintó en una interpretación, no es una pintura exacta, en el fondo del retrato de Isabel Álvarez Montes, segunda marquesa.
Y una vez visto eso, llegamos a un personaje que es muy importante en toda esta historia que les estoy contando, y es John Charles Robinson. Este personaje es fundamental en el proyecto de fotografiar el tesoro del delfín. Robinson era supervisor de las colecciones del Museo de South Kensington, el actual Victoria and Albert, y estaba convencido, como muchos otros en su época, del enorme potencial educativo y de difusión de las obras de arte que tenía la fotografía, aplicándose a la tarea de formar en el museo un archivo fotográfico que cumpliese con estos objetivos. Robinson viajó a España al menos en 3 ocasiones, realizando el primer viaje entre septiembre del 63 y enero del 64. El Museo de South Kensington lo envió con exclusividad para la península ibérica como indagador y comprador, para buscar y adquirir objetos que interesasen al museo. Sobre su actividad relacionada con las fotografías del tesoro del delfín, sabemos que con fecha 10 de noviembre del 63 se expide una Real Orden dirigida al director del Museo del Prado, mediante la cual se pide permiso para fotografiar una parte del tesoro del delfín. La orden en concreto dice lo siguiente: ya la aceptación de la reina. En estos momentos el Real Museo de Pintura y Escultura sigue siendo propiedad de la reina. Entonces, cualquier actividad que se desarrollaba allí, cualquier permiso, era la reina personalmente la que tenía que autorizarlo. Entonces, dice que Su Majestad la Reina Nuestra Señora se ha servido conceder su real permiso a Mr. Robinson, representante del Departamento de Ciencias y Arte del Gobierno de Su Majestad la Reina de la Gran Bretaña, para que, valiéndose de un fotografista de su confianza, pueda sacar copias de una parte de la colección de tazas y vasos de cristal y otros materiales que existe en ese Real Museo. Es destacable el que se especifique que Robinson elegirá un fotografista de su confianza, que no será otra que Jane Clifford, posiblemente por la comodidad de hacer el encargo a un fotógrafo local que seguramente era conocido por él. Seguramente Robinson conocía a Clifford y a su mujer. También es interesante constatar que el permiso de fotografiar solamente una parte del tesoro era porque las piezas todavía tenían los deterioros con que habían venido de Francia. Algunas piezas estaban rotas hasta en 40 partes, entonces probablemente elegirían pues, las piezas que estaban más enteras para fotografiarlas. El acuerdo al que llega Robinson con Clifford sobre las fotografías es que ésta puede conservar y por tanto comerciar libremente con los negativos, a diferencia de lo que sucedía con Thomson, que era el fotógrafo oficial del Museo de South Kensington, en que estaba obligado a entregar los negativos. Esta libertad que tenía ella para quedarse en propiedad con los negativos es la que le permite el incorporar las fotografías del tesoro del delfín, que ya había vendido previamente a South Kensington, incorporarlas a esta publicación del tesoro de la escultura. Bien, bueno, Jane haría un muestreo de 10 negativos y fotografiaría le puntualizan que ha de fotografiar los objetos enteros de tamaño. Esto tiene una importancia porque luego ya veremos fotografías de Thomson en que puede hacer fotografías de detalle, cosa que no podía hacer Jane Clifford, que estaba obligada a coger toda la pieza, a fotografiar toda la pieza completa. Robinson estuvo en España entre el 22 de septiembre del 63 y 18 de enero del 64, es decir, hasta que el proyecto de fotografiar el tesoro estuvo terminado. Llegados a este punto, es interesante recordar que el álbum monumental de España comenzó a publicarse en noviembre de 1863, es decir, cuando Robinson está aquí. Entonces, pues bueno, yo lo veo muy tentador el pensar que quizás Robinson también estuvo de alguna manera relacionado con la publicación del álbum monumental de España. Como hemos visto, las fotografías de Jane Clifford se tomaron antes de la limpieza y restauración que hubo en 1866, 3 años después, por lo que tienen un extraordinario interés documental,
al presentarnos las piezas tal y como llegaron de Francia después de su viaje a París como botín de guerra. Algunos años más tarde, hacia 1878, Juan Lauren y Minier hace otro reportaje de las piezas con positivos de mayor tamaño, en donde se ve que ha utilizado las mejores técnicas producidas desde que Jane tomó las suyas. La razón que puede haber para que Lauren volviese a fotografiar las piezas era, aparte de las mejoras técnicas, es que las piezas ya estaban restauradas, ya estaban completas, y algunas piezas que Jane no había podido fotografiar por estar muy deterioradas, pues en este caso ya sí podían ser objeto de ser fotografiadas, podían ser fotografiadas. Aquí vemos unas fotografías de Thomson. Estas son, y he seleccionado algunas de detalle, como el asa que está en la parte superior izquierda, otra fotografía de detalle de esta especie de copa naveta en que ha querido fotografiar el fondo. Este tipo de, digamos que son más descriptivas que las que hace Jane Clifford, porque da imágenes de detalle. En principio podríamos pensar que Jane podría haber hecho lo mismo, pero entre sus condiciones estaba el fotografiar la pieza entera y sin detalles. Robinson podría haber encargado a Thomson el que fotografiase las piezas del Tesoro del Delfín. De hecho, Thomson, pocos años después, viene a España, hace fotografías de Santiago de Compostela, publica un álbum que está dentro de la colección que conserva la Universidad de Navarra, y como he dicho, se encarga a Thomson que haga estas piezas de objetos similares a los madrileños que se encontraban en el Louvre. Robinson estaba muy interesado en las piezas españolas porque las consideraba como más importantes que las francesas. Y para el museo era interesante tener las piezas españolas también porque así se completaba fotográficamente uno de los conjuntos más importantes de objetos de este tipo con un origen común, la corte francesa. Y lo que podemos decir también es que Jane Clifford probablemente conocía estas fotografías de Thomson, porque hay una afinidad estética y compositiva entre unas piezas y otras, con lo cual el conjunto de fotos que tiene el Museo de South Kensington, que venga de uno y de otro fotógrafo, tiene como una unidad estilística. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que fue, de los datos que tenemos de las noticias del estudio de la señora Clifford. Tenemos aquí otro anuncio del 2 de diciembre del 64, que dice que la señora Jane Clifford pone en conocimiento del público de Madrid que ha establecido una galería fotográfica para retratos al estilo de Londres en la calle Mayor 1820, habiendo hecho venir de Inglaterra uno de los mejores operarios y máquinas de las más modernas. Dicha señora sigue además la publicación de las vistas de los principales monumentos de España sacadas con tan feliz éxito por su difunto esposo don Carlos Clifford, fotógrafo que fue de sus majestades y de la reina de Inglaterra, cuyo depósito se halla en tal sitio. También se encarga de copiar cuadros, grabados, planos. Como vemos, la galería es para retratos, lo que supone una cierta novedad en la obra general de la firma Clifford, la cual solamente en sus inicios tenemos anuncios de que hace retratos. Al daguerrotipo. Junto con esto, hemos visto en el anuncio que Jane sigue con la publicación del álbum monumental de España, ayudado por el operario que ha venido de Inglaterra. 2 meses después, bueno, aquí vamos a poner un ejemplo de los escasísimos retratos que conocemos del estudio de Clifford.
una vez fallecido él, o sea que como responsable de esta imagen podemos decir que fue Jane Clifford. Es un retrato en formato tarjeta de visita y vemos en el reverso el sello de Clifford idéntico al que utilizaba su marido en las fotos que hizo pues, para los viajes de Isabel II o para las obras del canal de Isabel II. El siguiente anuncio que vemos dice lo siguiente, que la fotografía inglesa que la viuda del célebre y malogrado artista Charles Clifford acaba de abrir al público está llamando justamente la atención de las personas inteligentes en este arte, que cada día hace nuevos progresos y ofrece mayores novedades. Además de la magnífica y numerosa colección de vistas de España, reproducciones de lienzos notables y objetos artísticos, aquí ya seguramente está incluyendo las fotografías del Tesoro del Delfín, que la señora Clifford hace ayudada por artistas de mérito que ha traído de Inglaterra, aquí ya habla en plural de artistas de mérito que vienen de Inglaterra. Los retratos de personas conocidas que tiene expuestos al público son de lo mejor que hemos visto en esta clase de trabajos. El retrato de celebridades era una fuente de ingresos importante en los fotógrafos de la época. La gente, pues a través de los periódicos, oía hablar de políticos, de actores, de artistas, entonces o los veía directamente o no tenía otra opción de ver qué fisonomía tienen. Entonces se vendían muy bien. Retratos de celebridades nunca se vendieron cuando estaba Clifford vivo. Clifford hizo retratos a tamaño grande, formato grande, de la reina y de personalidades, pero nunca de otro tipo de celebridades como podía ser, pues bueno, se hacían, Lauren hace de artistas del Circo Price también. Esos también estarían dentro del campo de retratos de celebridades. Y luego habla también entre los que sobresalen, y esto sería una novedad en el mundo de la fotografía, del retrato fotográfico del Madrid de la época, sobresalen los que presentan en cada tarjeta 4 bustos en relieve de una misma persona y en 4 diferentes posiciones. Descrito así literalmente resulta un poco chocante. ¿Cómo serían esas fotografías? Yo la que he encontrado es esta de aquí, que creo que se ajusta a esta descripción. 4 retratos en una misma imagen fotográfica, en una misma fotografía, diferentes posiciones, y luego el relieve seguramente lo daría este gofrado que hace que la fotografía se vea como un poquito como un camafeo. Este gofrado y este relieve tendrá mucho éxito pocos años después. Se le dará además un barniz que la dotará de brillo a la fotografía y ese tipo de fotografía se llamará retrato esmalte. Bien. Bien, del conjunto vamos a hablar un poco de lo que hemos podido averiguar de la forma de trabajo del estudio de Jane Clifford. Del conjunto de fotografías del Tesoro del Delfín que ha llegado a nosotros, se han estudiado las que se conservan en diferentes sitios: el Museo del Prado, la Universidad de Navarra, el Victorian Albert, Archivo General de Palacio, Real Biblioteca de Göteborg. En total se han revisado 317 fotos y lo que hemos podido encontrar es que hay 5 objetos, 5 copas del Tesoro del Delfín en el que vemos dos tomas diferentes. 2 de las tomas que son del mismo objeto se conservan aquí, están en la exposición. Entonces, pues bueno, es muy interesante el comparar las diferencias entre unas y otras y para ver el por qué se hicieron y si hay alguna mejora en alguna de las dos, porque para eso se hacen diferentes tomas, para intentar el mejorar y luego también el tener varios negativos por si alguno se deteriora con las sucesivas copias que se tienen que hacer. Entre las 2 que se conservan aquí, pues sí, efectivamente, la que está a la derecha yo creo que describe mejor, por la luz que tiene, describe mejor esta especie de mascarón que está centrando la copa. La que está a la derecha es la que se publica en el Tesoro de la Escultura. La segunda es muy interesante también, corresponde a una compra muy reciente que ha hecho el museo, y aquí vemos una cosa que es muy frecuente en fotografía antigua, y es ver
el positivo sin recortar, con lo que vemos el tamaño del negativo, que es un negativo bastante grande. Imagínense cómo tendría que ser la cámara para que este negativo cupiese, y luego también nos da muchas pistas sobre lo que rodea, la forma de disponer los objetos, sobre si se disponen sobre una mesa, pueden dar pistas sobre si se hacen al exterior, al interior. Como les decía, esto nos confirma algo que era muy frecuente en la época, y era el sacar varias tomas del mismo objeto, paisaje o retrato, por si alguna toma salía mal, para tener imágenes con diferentes iluminaciones, varios negativos, para sacar copias necesarias, etc. Que el fotógrafo se asegurase que una vez que había conseguido los permisos, había llevado la cámara, pues que el material que se llevaba era válido. Otra forma de trabajo del estudio vemos en los retoques que podían experimentar las fotografías. En la parte de la derecha es un fragmento de una de las copas, y en la parte de la izquierda, perdón, y en la parte de la derecha es el mismo fragmento. En la parte de la derecha vemos ahí como unos acuarelados, que esos son retoques manuales que se hacen a la fotografía sobre el positivo, pues para resaltar los volúmenes que se han quedado planos, pues por un exceso de luz o por un desajuste en el positivado. Aquí vemos otra comparación de una foto sin recortar y la misma foto ya recortada, que está sacada. La foto recortada es de las que se publicaron en el Tesoro del Delfín. Aquí vemos una diferencia, y es que en la foto de la derecha vemos un fondo que no vemos en la otra. Otra de las manipulaciones que podía experimentar el negativo es el enmascaramiento, que se enmascarase con una cartulina recortada que tapase el fondo. Con esto se podían conseguir varias cosas. Primero, dar más importancia al objeto, que destaca más sobre un fondo blanco. Pero en este caso yo entiendo, mi hipótesis es que como el positivo de la izquierda se sacó bastantes años después de que se sacase el de la derecha, probablemente es posible que hubiese deterioros en el negativo que lo que hacen es taparse con el enmascaramiento del fondo. Con todo esto que hemos visto, pues no parece, por tanto, que la carga de trabajo del estudio de Clifford disminuyese con su muerte, razón por la cual se explique el que poco después Jane cogiese el estudio de la calle Mayor, que hemos visto reproducido en la tarjeta de visita, y trajese ayuda de Inglaterra. Sobre qué pasó en años posteriores no podemos decir nada todavía. Sin embargo, en los últimos años han aparecido en el mercado estas copias fotográficas que les he comentado, que se pueden considerar como las más tardías que conocemos. Y la razón es esta que le digo de estos enmascaramientos, posiblemente para tapar deterioros. ¿Qué pasó con Jane Clifford? Pues a partir de 1866 ya no sabemos, no tenemos noticias en los periódicos de su estudio. Sabemos que luego fue a París, o que estuvo en París, porque cuando se la da de alta en la Sociedad Francesa de Fotografía se le dice fotógrafa en Madrid y después en París. Entonces es posible que después de estar en Madrid fuese a París. ¿Cuándo se fue? Pues todavía no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que a partir de 1866 ya no hay anuncios de ella, y en 1868 es cuando ya termina la publicación del álbum monumental de España. O sea que yo en principio pues lanzo la hipótesis de que al menos estuvo en España hasta 1868. Con todas las turbulencias del cambio político de la Primera República, pues quizás pensase que podía ser un lugar más favorable a la producción de fotografías o al funcionamiento de un estudio fotográfico el irse a París.
Por último, esto es un estudio que se aportan algunos datos, pero dejo abiertas muchas más vías, ¿no? Un poco para animar a la gente, a las personas que me están escuchando ahora, que van a leer el catálogo, pues animarlas a seguir investigando sobre esto. Entonces, a raíz de esto surge la pregunta de estas copias últimas que hemos visto grande, se hicieron en el estudio de Jane. ¿Qué pasó con los negativos del matrimonio Clifford? ¿Permanecieron en España en manos de otro fotógrafo? Como por otra parte era frecuente con este tipo de archivos, cuando un fotógrafo dejaba su estudio, el archivo de negativos podía pasar perfectamente a otro fotógrafo si consideraba que podía seguir rentabilizando esos negativos. Los negativos de las vistas de Lauren de España se estuvieron rentabilizando hasta 1973-74 por Ruiz Bernacchi, el fotógrafo Ruiz Bernacchi, que es el último que compra el archivo de Lauren. Entonces, estas y otras preguntas son las que nos podemos plantear a la espera de irlas resolviendo, quedando por tanto muy abierto el campo de investigación sobre el trabajo del matrimonio Clifford y el de Jane en particular. La fecha que viene a cerrar esta aproximación al trabajo de Jane Clifford es la de 1885, porque es el año en que su nombre desaparece de las listas de miembros de la Sociedad Francesa de Fotografía. Deja de pagar las cuotas, desaparece como miembro de la Sociedad Francesa, entonces las deja de pagar o porque se da de baja o por fallecimiento. Y esto es, podríamos decir, el estado de la cuestión a fecha de hoy. Entonces, bueno, espero que les haya interesado y si tienen alguna pregunta o algo, pues yo estaré encantado de responderlas. Gracias, Mario. Pues, si hay alguna pregunta. Mientras la gente se anima, te la hago yo. ¿Por qué crees que en aquellos, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, el grabado y estas carpetas que se iban pagando por suscripción, aparecían cosas? ¿Por qué crees que antes de la fotografía no existiera una tirada importante con una buena imprenta que mostrara el tesoro del delfín? Bueno, eran unas piezas que no estaban a la vista. Como estaban en muy mal estado de conservación, una de las piezas, como he dicho, estaba rota en 40 partes, no estaban expuestas. Quizás fuera por eso, lo que no se ve, no se sabe que existe, pues no despierta interés. Quizás esa fuese una de las razones. Luego también eran piezas de orfebrería, digamos, de arte decorativo. Se consideraba de arte decorativo, todavía, aunque tienen valor artístico, pero todavía entran dentro realmente del campo del arte decorativo. Entonces, a la hora de publicaciones se elegían obras de arte muy representativas, las Meninas, los cuadros de Rubens, en el Real Establecimiento Litográfico se reproducen esos cuadros. Es raro, el tesoro de la escultura es raro que se centre en escultura, porque la escultura en esos años aquí en España tampoco no es de lo que más interesa, pero yo creo que está el acicate del libro de Hübner el que hace que se fotografíe la escultura. De hecho, Lauren, cuando empieza su empresa y empieza a vender fotografías de los cuadros del Museo del Prado en general, tampoco incluye fotografías de esculturas. Esa está muy adelante, más adelante, hasta 1870-80, cuando Lauren empieza a incluir algunas esculturas del Museo del Prado. Sí que fotografía las esculturas que se presentaban en las exposiciones de Bellas Artes, eso sí, porque había que documentarlo, que son unas fotografías, son un documento maravilloso, porque la mayor parte de esas esculturas se hacían en escayola y han desaparecido, y el único documento que queda son las fotografías de Lauren. Pues creo que te has... Dime.
Sí. Sí, buenas. Yo tenía la duda de saber por qué está en el Museo del Prado y no en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Bueno, bastante la atención, la verdad. Bueno, fue por decisión de su propietaria, la reina regente María Cristina, que decidió que pasasen del Real Gabinete que dio origen al Museo de Ciencias Naturales, que pasasen al Museo del Prado. Se les empezó a considerar como objetos artísticos y relacionados con la escultura. Y lo que dices del Museo de Artes Decorativas, lo que ha habido muchos años en el Museo de Artes Decorativas son los estuches, porque se consideraba pues algo de artesanía. Efectivamente tienen mucha componente de artesanía, pero ahora el Museo del Prado les ha dado también mucho valor. Son unas piezas rarísimas, como he dicho, ninguno de estos objetos similares, ni en la colección Medici ni en el Louvre, conservan sus estudios originales, y el Prado pues ha recuperado esos estuches y están ahora en la exposición del Tesoro, algunos de ellos. Los estuches han sido interesantísimos porque de piezas que han desaparecido, robadas o destruidas, de las que no hay fotografía, al menos, como se conserva el estuche, al menos sabemos las medidas que tenía y el perfil que tenía, el hueco que dejaba esa pieza desaparecida. Bueno, pues Mario, muchas gracias y vamos a subir todos para arriba para ver la exposición. Gracias. Muy bien.